nos había dicho, hermano, que pues Jesucristo nació el 25 de diciembre, según lo tradicional, se nos había dicho, y mucha gente, aún evangélica, creía que el 25 de diciembre había nacido nuestro Señor Jesucristo. Pero estuvimos viendo a través de las escrituras, hermano, que no nació el 25 de diciembre, como se nos había dicho. Amén. Creo que siempre se nos ha ocultado la verdad, pero la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Ahí está la verdad, hermano. Entonces, ¿quién me puede decir qué día o en qué fecha nació Jesucristo? Septiembre, aleluya. Entre septiembre y octubre. Amén. Es la fecha, hermano, que nació. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nos pasamos a celebrar para septiembre? No, porque el Señor Jesucristo nunca dijo que celebráramos su nacimiento. Amén. Sin en cambio, lo que debemos de celebrar es su muerte y su resurrección, porque fue una victoria. Amén. Y creo que a través de las escrituras vimos muchos pasajes, como, aleluya, vimos que la palabra de Dios nos enseña que Él, aleluya, resucitó entre esas fechas. Y uno de los ejemplos que pusimos, hermano, que fue Juan el Bautista, el primo de Jesús, amén. Y a través de esa fecha, hermano, nos fuimos basando para llegar a la fecha de septiembre y octubre, amén. Entonces ya lo tenemos claro. Pero fíjese, hermano, que hay otro punto importante que tocar. Era un punto, hermano, acerca del nacimiento. Pero se recuerda, hermano, que muchas veces se nos dice, hermano, que Jesucristo resucitó. ¿Quién sabe cuándo resucitó Jesucristo? Resucitó el tercer día, sí, claro. Pero se nos ha dicho, hemos oído, mire, esto que estoy diciendo, no solamente, hermano, las iglesias tradicionales han practicado, hermano, esta fecha, sino que aún iglesias cristianas, hermano, participan, hermano, acerca, hermano, aleluya, de lo que es, hermano, el domingo de resurrección o el Viernes Santo. Se nos ha dicho, hermano, aleluya, no a través de la palabra, simplemente, aleluya, se ha dicho la tradición, hermano, de que el viernes fue el día que el Señor Jesucristo fue a la cruz y que resucitó el día domingo, que le llaman Domingo de Ramos, o le llamamos a mí la Pascua Florida, amén, por el tiempo de la primavera, amén. Entonces, ¿qué día en sí, hermano? Hoy yo quiero tocar ese tema. Quiero decirle, hermano, que para mí, vuelvo a recalcar, es importante, hermano, porque aprendemos, hermano. Amén. Aprendemos en qué día murió y resucitó Jesucristo. Ahí le puse la muerte y resurrección del Mesías. ¿Qué día, hermano? Amén. ¿Cuál es la interpretación que le vamos a dar? Amén. Según la tradición, vuelvo a repetir, el Señor entró a Jerusalén. Según la tradición, entró a Jerusalén el llamado Domingo de Ramos. Amén. Y fíjense que mucha gente, hermano, aleluya, se cree eso, hermano. Yo no sé, pero dentro de las iglesias cristianas también, hermano, creen que el Señor resucitó el domingo. ¿Y sabe cuál es el punto? ¿Por qué creen? Porque no leen la Biblia. En la Biblia está todo, hermano. En la Biblia nos dice realmente a través de las fechas, hermano, qué día resucitó Jesucristo. Amén. Y es lo que yo quiero que hoy veamos. ¿Por qué es importante? Vuelvo a recalcar, porque es discipulado. Yo quiero que usted aprenda. Que no vaya a llegar alguien aquí a decirle, hey, ¿sabe qué? Tú no estás guardando el Viernes Santo. Hay gente, hermano, cristiana que guarda el Viernes Santo. Usted no. Tal vez no. Pero hay gente que lo hace. Así que vamos a aprender. ¿Quiere aprender? Amén. Cierre sus ojitos. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, para aprender de tu palabra, Señor.
Te suplico que cada oyente, Señor, cada hermano que está presente, Señor, aún aquellos que no pueden llegar, Señor. Padre amado, que tú les bendigas grandemente, Señor. Que tu Espíritu Santo que está en medio de tu pueblo, Señor, nos pueda iluminar tu palabra, Señor. Y que sea de bendición para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús nos disponemos en tus manos, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ir viendo, hermano, aleluya. La resurrección de Cristo no fue domingo. Amén. Como muchos habíamos pensado. No fue domingo. ¿Resucitó Jesús el domingo por la mañana? Les puse ahí una pregunta. ¿Permaneció en la tumba por 3 días y 3 noches? Él dijo que esta era la única señal. Según Mateo capítulo 12, verso 40. ¿Qué es lo que dice Mateo 12, 40? Vayamos a la Biblia. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. De que el Mesías coincide, puede esta señal con la tradición de una crucifixión del Viernes Santo acerca de la puesta del sol y una de la resurrección. O sea, estoy refiriendo en esto. Trato de explicar esto. Puede esta señal con la tradición de la crucifixión del Viernes Santo cerca de la puesta del sol y una resurrección al amanecer del domingo de la Pascua. Quiero que usted vea, hermano, que el Señor dejó la señal en Mateo capítulo 12, verso 40. Y dice la Biblia, está claro aquí en el verso 40, que dice que porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Cuando estamos hablando de 3 días y 3 noches, estamos hablando de 72 horas. Amén. Y estas preguntas que le estoy haciendo aquí, hermano, es porque si nosotros o la gente piensa que el viernes fue el Señor crucificado y el domingo resucitó, entonces no, hermano, acabalan o no coincide con las 72 horas. Amén. Quiere decir que si el viernes el Señor fue crucificado y el domingo resucitó como se dice la tradición, entonces quiere decir que el Señor es mentiroso. Porque la señal la dejó en la Biblia. En el pasaje que leímos, hermano, 12:40, hermano, de Mateo, está diciendo la Biblia que Él estaría, aleluya, estaría en el corazón de la tierra, amén, 3 días y 3 noches. Entonces, si nosotros, hermano, creemos lo que dice la tradición, hermano, vuelvo a recalcar, entonces nuestro Señor Jesucristo, las palabras que dijo, no valen entonces. ¿Trato de explicar? ¿Por qué? Porque viernes a domingo no se dan las 72 horas. Amén. Quiero ir, voy a irlo aclarando un poquito más, con más calma. ¿Qué prueba ofreció Cristo de que Él era el Mesías? ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la señal, hermano? Los fariseos lo desafiaron en este mismo punto. Y Él les dio la respuesta. Su señal, que Él era el Mesías, en Mateo 12, 39 al 40, la que acabamos de leer, dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así, oiga bien, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3
noches. Ahora, esas palabras, hermano, yo las puse en azul, pero todo, en su Biblia, hermano, todas las palabras que están en rojo son palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esas palabras, hermano, que están ahí en color azul, el Señor Jesucristo lo dijo. Amén. Él dio esta señal que 3 días, amén, y 3 noches estaría debajo de la tierra, en otras palabras. Amén. Entonces, ¿cómo se acopla la tradición, hermano, del Viernes Santo y el domingo de Pascua? ¿De dónde sacaron eso? Tanto tiempo, hermano, que nosotros hemos pensado que Viernes Santo. Y quiero recalcarle, hermano, vuelvo a recalcar que muchas iglesias cristianas, hermano, celebran el Viernes Santo y el Domingo de Ramos. Estoy hablando de iglesias evangélicas, iglesias que tienen una Biblia, hermano, pero que no la leen. Amén. Y yo, ¿por qué traigo este tema? Porque, hermano, yo no quiero que estemos engañados. ¿Cuánto tiempo nos han engañado? Y tenemos que ir aprendiendo, hermano. Amén. Estos puntos son muy importantes para el creyente, hermano, porque muchas veces nos preguntan y no sabemos qué decir. Amén. A veces la gente viene y nos dice nada más para tantearnos qué tanto sabemos. A ver qué día resucitó Jesucristo. A que tú no sabes. Y ay, Dios mío, ¿qué le digo ahora? Por lo que me han enseñado siempre, lo tradicional. Pero lo tradicional no está basado en la Biblia. Y es lo que vamos a ver ahorita. Amén. Pueden 72 horas, 3 días y 3 noches hacer que se acople un periodo entre la tarde del viernes y el domingo temprano por la mañana. Claro que no, hermano. ¿Quién es matemático? ¿A quién le gustan las matemáticas? ¿Sí? A ver, ¿quién dijo amén? Bueno, a ver, sáqueme cálculos, hermano. Domingo, quiero decirle algo bien importante. El horario, hermano, de nosotros, por ejemplo, la noche, amén, comienza, por ejemplo, o la mañana es 24 horas, amén. Para nosotros la noche, hermano, comienza desde las 12 ya, amén. Para los judíos no. Para ellos comienza, por ejemplo, si hoy es un día miércoles, amén, hoy. Para nosotros es miércoles. Pero para ellos desde las 6 de la tarde, ¿sí? Ya es jueves. ¿Me explico? Cuando se pone el sol, hermano, ¿sí? Que es aproximadamente a las 6, se va metiendo el sol, hermano, a las 6 de la tarde, ellos ya están contando el día siguiente. Amén. Por ejemplo, si Jesucristo fue crucificado un miércoles, y dice la Biblia, hermano, de que él, hermano, a la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora novena son las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, hermano, de las 3 a las 6 se cree que él fue crucificado. Amén. Entonces dice que tuvieron que bajarlo. Amén, porque venía el día de reposo. Porque el día de reposo ellos no podían hacer nada. Amén. Entonces dice que tenían que bajarlo, ¿por qué? Pero si eran las 6, entre 3 y 6, porque dice que era día de reposo, porque ellos contaban después de las 6 el día siguiente. ¿Me estoy tratando de explicar? Amén. Otra lo voy a explicar un poquito aquí con los versos bíblicos. ¿Por qué muy pocos parecen examinar la única señal que Cristo dijo que daría de que Él era el Mesías? ¿Podría haber estado equivocado el Señor? ¿Usted qué cree? En esta única gran prueba de quién era Él y todavía haber sido el Mesías, hermano, Él estaba anunciando, ¿sí? Puesto que nadie presenció directamente su resurrección, debemos examinar la única autoridad disponible. Amén. ¿Cuál es la única autoridad disponible?
Tu Biblia. Usted y yo, hermano, no. ¿Sí me escucha bien? No quiero estar cargando esta. Okay. Usted y yo, hermano, no estuvimos presentes. Amén. No vimos cuando resucitó el Señor Jesucristo. Pero lo único que nos puede sacar de esa duda es la palabra de Dios. Nadie más, hermano. La gente podrá decir, hermano, hey, el viernes fue el día que crucificaron al Señor Jesucristo. Pero usted no crea lo que digan. Usted tiene, hermano, que verlo a través de la palabra de Dios. Y por eso, hermano, hay muchos engañadores en este tiempo, porque nosotros solamente nos comemos todo lo que dicen. ¿Sí? Somos como los pececitos, nos abrimos la boca y todos nos tragamos. Pero no, tenemos que ver si es verdad a través de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, examínalo todo. Examínalo todo. Retén lo bueno. Amén. Es importante, hermano, que nosotros lo examinemos, hermano. No podemos, hermano, si nos dicen, hermano, que la tradición dice tal cosa, usted diga sí, amén. Y a veces, hermano, estamos haciendo cosas incorrectas. Amén. Mientras que los cristianos neófitos o no conocedores de las escrituras, hermano, aceptan con gusto las tradiciones comunes, hermano, de los hombres, los verdaderos discípulos. Quiero detenerme ahí un poquito. Mire, ahí le puse esto. Mientras los cristianos neófitos, mientras los cristianos que no entienden las escrituras. Amén. ¿Sí puede? Porque cuánta gente, hermano, vuelvo a recalcar, solamente, hermano, se guía y está como el dicho, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la bola de gente. Si allá va una bola, ahí nos pegamos sin averiguar a dónde van. Amén. Y es lo que pasa, hermano. Por eso hay muchas tradiciones, muchas normas equivocadas, hermano. ¿Sí me queda? Estoy medio cabezón, varón. Entonces, hermano, por eso, hermano, hay muchas cosas que a veces nos engañan. Y le puse ahí, hermano, mientras que los cristianos neófitos aceptan con gusto las tradiciones comunes, amén, de los hombres, los verdaderos discípulos, aprendices o estudiantes, que son los discípulos de Cristo, quieren saber lo que dice Cristo advirtió, Marcos 7:7. ¿Ya lo tiene? Aleluya. Voy a picar mi ojo esto. Amén. Entonces fíjese, hermano, mira lo que dice la Biblia. De Dios, os aferráis a la tradición de hombres. ¿Se da cuenta, hermano? Muchas veces nos aferramos, hermano, a la tradición de hombres o a las dogmas o a las normas de un hombre y no nos guiamos conforme la palabra de Dios. Amén. ¿Qué estándar utiliza usted? ¿Aceptará los hechos registrados de la historia encontrados por la palabra de Dios o continuará con las conocidas y cómodas tradiciones de los hombres? Mi pregunta es, déjeme regresarme a la clase pasada. Hijo, baja la bocina, échala para atrás para que se vea. Le pongo aquí esto. ¿Qué hará usted, hermano? ¿Aceptará los hechos registrados en la palabra de Dios o encontrados en la palabra de Dios o continuará con las tradiciones de los hombres? ¿Qué le gusta a usted? ¿Seguir las tradiciones de los hombres o obedecer la palabra de Dios?
Entonces déjeme regresarme, vuelvo a repetir, a la clase pasada. ¿Usted sabe qué día nace Jesucristo? ¿No sabe qué día nació Jesucristo? ¿Qué fecha? Por eso me estoy regresando como un pincelazo. Entonces, ¿para qué sigue tradiciones de los hombres? ¿Ah? Porque ahorita la gente está emocionada, hermano, haciendo su pesebre, ¿ah?, para arrullar el niño. Y esas son tradiciones humanas, hermano. Amén. Son tradiciones humanas. ¿Está conmigo? Bueno. Para eso, para que sepamos, hermano, cuándo resucitó Jesucristo, tenemos que saber qué son los días y las noches, hermano. Amén. Podemos saber con seguridad o debemos especular el significado de la definición de un día o de una noche. Deja la Biblia esta definición abierta o opinión, con la opinión de un hombre tan buena como lo es la del otro. En Jonás, hermano, dice claramente, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hermano. El Antiguo Testamento, amén. Recuerde, hermano, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y en griego. Amén. Entonces, cuando hablamos de Jonás, estábamos hablando de una escritura hebrea. Amén. Aquí los eruditos enfrentan un dilema cuando ellos exploran la frase 3 días y 3 noches. Algunos de estos mismos eruditos, hermano, que estudian, hermano, lo que es lo hebreo, que son en realidad solamente, no son cristianos, son críticos de la palabra de Dios, amén, reconocen que el idioma hebreo debe significar un periodo de tiempo de 72 horas. No hay lugar para ninguna teoría de periodos de tiempo en el hebreo. Amén. Entonces, ellos están reconociendo, hermano, en el hebreo. ¿Por qué? Pues le voy a decir por qué. Porque hay otros críticos que dicen que el tiempo, hermano, de las 72 horas no es importante. Pero Jesucristo lo dijo. Y si no es importante para ellos, por eso ellos lo marcan de viernes a domingo. ¿Me estoy explicando? Como para ellos no les importancia, hermano, las horas, los 3 días y 3 noches que Jesús dio como señal, amén. Entonces ellos por eso reciben esa enseñanza de que Jesucristo murió viernes, ¿sí?, y resucitó domingo. Pero para nosotros es importante porque nosotros nos basamos bajo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que son 72 horas, 3 días, 3 noches y 3 días son 72 horas. Amén. Aquí está el problema. Cristo dijo que su tiempo en la tumba sería como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. La palabra como, oiga bien, coloca el estándar de la comparación. No deja lugar para negociar, hermano. El significado del griego en el margen de Jonás incluso compara el tiempo de Jonás en el gran pez con la tumba. Amén. En este versículo la palabra hebrea traducida Seol significa literalmente tumba. Estoy hablando de la palabra griega. La comparación de Cristo a Jonás en una tumba llega a ser completa, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, estamos hablando, hermano, que en el griego se compara Seol con tumba. Y Jesucristo estuvo en la tumba. Amén. 72 horas. ¿Me está entendiendo? Ahora, quiero que usted entienda y que esté claro que la tumba no era como la tumba de hoy en día nosotros, hermano. No, nosotros hacemos un hoyo, hermano. Algunos le ponen paredes de ladrillo y le ponen una tapadera. En el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús eran cuevas. Amén. Era un hoyo en una piedra, en una montaña, hermano. Y ahí pues metían a sus familiares. Amén. A la familia completa muchas veces. Amén.
Entendido que Cristo es la longitud de un día o la longitud de una noche, él lo entendió en Juan 11, 9 y 10. Él respondió, ¿no tiene el día 12 horas? Y puse este versículo de las 12 horas porque le estoy diciendo de los críticos, hermano, que dicen, hermano, que no es importante para ellos el tiempo de las 72 horas. Pero Jesús sí recalcó, amén, no tiene el día 12 horas, pero el que anda de noche tropieza. Entonces está hablando Jesús de la importancia del tiempo, de las horas. Creo que me entiende esto, amén. Los críticos, para los críticos no le interesan los tiempos de las horas. Por eso, hermano, reciben esa enseñanza. Amén. Pero a Jesús sí le interesaban el tiempo. Incluso la Biblia habla de tiempos, hermano. Amén. Esa es la definición de la Biblia, de la duración del tiempo considerado dentro de la frase el día tercero. Esto incluye 3 periodos de oscuridad, hablando de las 72 horas. Esto incluye 3 periodos de oscuridad y 3 periodos de luz. Hemos probado que cada uno de estos periodos son 12 horas. Amén. 6 veces 12. Entonces, ¿cuánto es? 72. Es simple, hermano. Es simple, pero a veces, hermano, nosotros nos hacemos bolas. Amén. ¿Cuál es la fuente del problema? Ahora hemos establecido la duración exacta del tiempo de Cristo en la tumba. Amén. Con el periodo de 72 horas. Él estuvo ahí durante 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás. Examinaremos en breve 4 escrituras adicionales, hermano, que demuestran la misma cosa. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, hermano, dice, Cristo fuertemente advierte invalidar la palabra de Dios con vuestra tradición. Él advierte, hermano, que invalidan, hermano, invalidan. ¿Qué es invalidar? ¿Ah? Se le quita validez, invalidando, se le quita la creencia, pues, para que me entienda, más mexicanote, ¿no? ¿Sí? Invalidan, no le dan el valor que merece la palabra de Dios. Amén. Es lo que hace, hermano, estos ciertos críticos. ¿Cómo es que los eruditos bien educados, inteligentes, hermano, y cultos de la Biblia parecen saber que Jesús fue crucificado el viernes y resucitado el domingo? ¿Qué es lo que acerca la evidencia de Cristo acerca de la señal directa que ellos no pueden aceptar? La respuesta cae dentro de la comodidad de las tradiciones, hermano, mantenidas por mucho tiempo, pero que son simplemente falsas. No, ellos no quieren aceptar, hermano. Amén. Estaba oyendo, hermano, ustedes que tienen la antenita, ¿va? La antenita para ver canales. Puse mi antenita, hermano, y entre los canales hay programas católicos, hermano. Espero que no venga acá ninguno. ¿Ah? Bueno, y este hombre, hermano, le están haciendo preguntas acerca de esto, hermano. Y él recalca y se aferra que nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿sí? El viernes fue crucificado. Y estoy hablando de gente, hermano, un sacerdote, hermano, es una gente preparada, hermano. Amén. Pero que están ciegos espiritualmente. Porque no pueden ver la claridad de las escrituras. Amén. Y él, hermano, le están haciendo la pregunta. No, fue viernes. Y yo le voy a explicar ahorita por qué no fue viernes, hermano. Amén. Y que fue otro día. Amén. Pasa, hermanita. ¿Cuántos están gozando con la palabra, hermanos? Amén, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Es bonito la palabra del Señor. Quiero que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Y quiero que me acompañen todos al libro de Proverbios. Amén. El libro de Proverbios, y vamos a leer el capítulo 3 de Proverbios y el versículo 9 y 10. Si me dan un fuerte amén cuando lo tengan, hermano.
Bueno, amén. Okay. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Proverbio 3, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas y agradecer la oportunidad que el Señor nos da de estar aquí presentes, aprendiendo cada día más de la palabra. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, Señor todopoderoso, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú ya fluiste, porque estás aquí. Gracias por esa palabra que nos estás dando de aliento, de esperanza, que nos estás develando, Padre, de lo que es la verdad, de tu conocimiento, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Padre bendito, que bendigas las ofrendas, que bendigas los diezmos de cada hermano, de cada joven, de cada mujer, de cada adulto, que vienen con acción de gracias para dártelo a ti, Señor, que solamente a ti, Señor. Agradeciendo, Padre bendito, que nos das el alimento, que nos das trabajo, que nos das negocios, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Y hoy te pedimos bendición para cada hermano, Padre bendito, que está aquí presente, Señor. Que seas tú, Padre, que sigas tú proveyendo sus hogares, Padre bendito, para que no falte el pan, el sustento en sus hogares, Señor. Te hacemos presente al hermano, Padre, que no tiene trabajo, Señor. Que seas tú que dispongas, Padre, de un buen trabajo, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Te damos para ti la gloria, la honra, Padre Santo. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Pasan los diáconos. Un fuerte aplauso para el Señor y síganse gozando con la palabra, hermanos. Hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí a ti adoraremos, a ti levantaremos, cántico de amor. Amén, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hay otras escrituras, hermano, que nos aprueban la duración de 72 horas, hermano. Amén. En Juan capítulo 2, verso 19, hermano, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Amén. Claramente se usa esta frase en 3 días y significa el periodo de que Cristo iba a estar en la tumba. Amén. No podría exceder o pasarse de 72 horas o no estaría dentro del periodo de los 3 días, hermano. Amén. Igualmente en Mateo capítulo 27, verso 63, hermano, establece que el periodo de Jesús en la tumba no fue menos de 3 días, hermano. O 72 horas. Esto dice después de 3 días te resucitaré. Examinar los versículos adicionales en el Evangelio de Marcos demuestra los mismos paralelos. Por ejemplo, Juan 2, Mateo capítulo 27. Aún Marcos capítulo 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los príncipes sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Sepultarlo un viernes en la tarde significa una resurrección de un lunes en la tarde. Si él hubiera sido sepultado, hermano, el viernes en la tarde, para que se cumplan las 72 horas, él hubiera resucitado el día lunes. ¿Cierto? Los que son matemáticos me podrán decir que sí. Amén. Pero finalmente, en referencia a este versículo, aleluya, si se coloca solo sin otras escrituras para calificarlo, debe ser admitido simplemente que el uso de Cristo de la palabra después
por sí mismo no limita su tiempo en la tumba 72 horas. Él podría estar allí por mucho más tiempo. Él no podría estar allí poco menos de 72 horas. Esto ahora se debe ser aclarado. Amén. Quiero decirle, hermano, vamos a hacer un versículo donde un versículo, amén, está diciendo, amén, de que él podría estar más de 72 horas ahí. Amén. O sea que la Biblia, hermano, fíjese, hermano, que si no la leemos detenidamente, nos podemos equivocar. Amén. Estamos ahora listos para ver Marcos 9:31. Dice, y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Quiero que usted esté notando, hermano, acerca del tercer día, hermano. Amén. Este versículo presenta otra limitación, por ejemplo. Amén. En el tiempo de Cristo, en la tumba, considere este versículo. Si está tomado solo el versículo, coloca su tiempo en la tumba 48 a 72 horas. La frase el tercer día cubre la duración de 72 horas, pero esto crea también un mínimo de 48 horas. Amén. ¿Me está entendiendo? Ahora, quiero que vea la establecido del tiempo en la resurrección. En el siguiente hecho debe ser claro el momento exacto y la hora del día cuando Cristo fue colocado en la tumba. Tenía que coincidir con el tiempo exacto del día de resurrección. O sea, el día que lo pusieron, la hora que lo pusieron, hermano, tenía que resucitar en la misma hora. Amén. No puede haber cambios. Si lo pusieron en la tumba a las 5, él no puede resucitar por la mañana. Porque si fue a las 5 de la tarde, tiene que ser a las 5 de la tarde después de 72 horas. Amén. Y si usted se recuerda, hermano, la Biblia dice que él, hermano, fue sepultado en la tarde. Pero la tradición dice que por la mañana las mujeres lo encontraron. Entonces, ¿concuerda? No concuerda. ¿Sí me está tratando de explicar? Amén. Entonces sabemos cuándo dejó la tumba, simplemente cualquiera otro día, o la noche, la mañana, de mediodía, la tarde, la mediodía, etcétera. Mientras en el madero después, hermano, aleluya, de la 9ª hora, que son las 3 de la tarde, Jesús gritó, dice la Biblia, hermano, que él aspiró, él murió, en otras palabras, en Mateo 27, Marcos y Lucas, dice que él murió. Entonces dice a la 9ª hora, ¿qué hora será? Las 3 de la tarde, amén. En Lucas 23:44 dice, hace también una referencia, la 6ª hora, y había oscuridad en la tierra hasta la hora 9ª, amén. ¿Se da cuenta, hermano? La 6ª hora son las 6 horas después del amanecer, que viene siendo las 12 del día. O sea, ¿a qué hora se oscureció? A las 12. Y dice que se estuvo oscuro hasta la hora 9ª, que son las 3 de la tarde. De las 12 del día, hermano, hasta las 3, dice que los cielos se oscurecieron. Amén. Ahí lo tengo, la hora sexta. La 6ª hora es las 6 horas después del amanecer, que es el mediodía. La hora 9ª sería las 3 de la tarde. Esos acontecimientos ocurrieron antes del día de reposo. Amén. Mire, esto, quiero que vea ahí bien claro, hermano. Esto ocurrió antes del día de ¿qué? De reposo. El día llamado de preparación. Fíjese, hermano. ¿De dónde se agarran ellos? Usted sabe que el día de reposo semanal de los judíos es el día sábado, ¿cierto? El día sábado. Y está diciendo aquí, hermano, que esos acontecimientos ocurrieron antes del día de reposo. Y un día antes del día de reposo, ¿qué día es? Viernes. Para el día de reposo semanal. Amén. Semanal. El día de reposo es sábado.
Un día antes es viernes, ¿cierto? Pero se están refiriendo, hermano, al día de reposo semanal, pero anualmente hay un día de reposo. Les dije la semana pasada que había 7 fiestas judías y 3 de ellas eran importantes. Entre ellas está la Pascua. Amén. La Pascua, dice la Biblia, si usted va conmigo rápidamente para ver eso, vaya conmigo a Levíticos 23. Alguien que me lo lea, por favor. A ver, hermano, le vamos a dar el privilegio a mi hermano Israel, aleluya. Queremos oír su voz. Y quiero que usted vea, hermano, de que estas fiestas eran importantes. Amén. Los críticos se basan, hermano, el día de reposo semanal, todos los judíos, hermano, amén, los hebreos, tienen que el 7º día, hermano, que es sábado, es dedicado al Señor. Amén. Y como se está expresando aquí, hermano, que estos acontecimientos ocurrieron antes del día de reposo, según Mateo capítulo 27, verso 62. Amén. Ellos están hablando del reposo semanal. Amén. Pero quiero que me entienda para más claridad. Al año se celebraba la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta de la Pascua, hermano, era importantísimo que todos los que eran hebreos vinían de todas las tierras lejanas a celebrar la Pascua. Ya se los expliqué la vez pasada. Amén. Tenían que venir a la Pascua. Era obligatorio por Dios. ¿Sí? Y que después de celebrar la Pascua se guardara un día solemne para el Señor, un día de reposo. Y esto sería cada año. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que dice, hermano Israel? Por favor, me lo va a leer hasta el 6. ¿Habló Jehová? 23:1. No, yo aquí tengo otro, no se preocupe. Levíticos 23:1. Ajá. Sí, varón. Amén. Ya te tengas ahí, hermano. Recuerde que eran 3 fiestas importantes. Amén. Ahí lo mencionó el hermano. La fiesta, hermano, de Pentecostés, ¿sí? La Pascua, ¿sí? Y el de las primicias. Amén. 3 fiestas importantísimas para los judíos. La Pascua era importante, hermano, porque la Pascua era, hermano, aleluya, un recordatorio del cautiverio que habían estado en Egipto. Y el Señor les había dicho que cada año celebraran, hermano, que Dios los había sacado con mano fuerte de aquel lugar de esclavitud. Amén. Y dice la Biblia que ese día se guardara, amén, para el Señor. Era como si fuera un sábado anual. Amén. Un sábado anual tenía que guardarse, hermano, que era el día de la Pascua. Esto simbolizaba que tenían que matar un cordero sin mancha, sin defecto, y tenían que comerlo asado con hierbas amargas.
Amén. El día de la Pascua. Dios no se equivoca. Porque esa misma fecha de la Pascua tenía que ser crucificado el Cordero Pascual, que era Jesucristo. A la hora del sacrificio que el sacerdote llevaba al Cordero al templo para ser degollado, era a las 3 de la tarde. Hablando del Cordero natural. Y Jesucristo dice que a las 3 de la tarde aspiró. ¿Me estoy tratando de explicar? Él es el Cordero Pascual que murió por amor a nosotros. Amén, en la cruz del Calvario. Pero quiero decirle que dice que tenían que bajarlo de la tumba, dice, porque era el día de preparación. Ese día, hermano, era el día de preparación, hermano. El día que el Señor fue crucificado era el día de preparación. Y el día siguiente, ¿sí?, era el día solemne, el día de reposo. No estoy hablando del sábado semanal. Estoy hablando del día solemne anual. Anual establecido por Dios. ¿Me estoy tratando de explicar? ¿Lo estoy haciendo bolas? No. Dígame si lo estoy haciendo bolas para rodarlo. ¿Estamos bien? Ok. Por eso le puse ahí. Estos acontecimientos ocurrieron antes del día de reposo. El día llamado de la preparación. Mateo capítulo 27, verso 62, hermano Héctor, por favor. Marcos 15, 42, hermano Javier. Y Lucas 23, 55, pastora. Sí, por favor. Ok, detengas ahí. El día de la preparación. Y no está hablando, este día de la preparación tenían que prepararse para el día solemne. Amén. ¿Cuál era el día solemne? La Pascua. ¿Me está explicando? Ese día de solemne, hermano, no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada. Era como si fuera un sábado. Amén. Anual. Que estaban celebrando. Amén. Es por eso que está el problema, hermano, que la gente piensa que Jesucristo, ¿sí?, resucitó el día de reposo, pero de semanal. No sé si me estoy explicando. O sea, que fue crucificado en esas fechas. Y tenemos que tener en mente que anualmente la Pascua tenía que ser celebrada y había un día de reposo también anual. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo, hermano Javier? Marcos 15, 42. La víspera. El día de reposo. ¿De qué reposo está hablando? ¿Me estoy explicando? Se pone que el día de reposo semanal es el sábado. Y el día de la preparación, estamos hablando del día de preparación de la Pascua. Amén. No del sábado regular. Amén. Lucas 23, 54. Ok. Amén. Ahora debemos entender que la Biblia cuenta los días como un periodo de tarde a tarde. En Levíticos 23, ahora sí, Levíticos 23, 32. Hermano Israel, ¿ya lo cerró? Y está hablando aquí, hermano, de la puesta del sol, hablando de las tardes. Amén. Debemos entender que la Biblia cuenta los días como un periodo de tarde a tarde. Es lo que le decía al principio. Un día se cuenta de tarde a tarde. Nosotros de 12 a 12. Amén. 24 horas. ¿Sí, hijo? Amén, hermano. Gracias, hermano. Estamos hablando, hermano, acerca de las tardes. Ahí le puse en Génesis también para que entienda acerca de lo que el Señor dijo en Génesis 1.
la tarde, que es la noche o la oscuridad, y la mañana, que es la luz. Amén. Juan 19:42 dice, explica, allí pues por causa de la preparación de la Pascua, los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Léalo por favor, yo tengo otra versión, léalo usted, Juan 19:42. ¿Ya lo tiene? Ok. Mire lo que dice. Allí pues, por causa de la preparación de, ¿qué dice ahí? De la Pascua. Amén. De los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca de... Pero quiero que lo leamos ahora. Para entender ese texto, vamos a leer el contexto. Amén. Verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, amén, secretamente por medio de los judíos rogó a Pilato. Jesucristo ya estaba en la cruz. Y José de Arimatea rogó a Pilato, dice, ¿sí?, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. O sea, que lo bajara de la cruz. Amén. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y amén, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre, ¿sí?, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y el huerto era un sepulcro, amén, nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación, esta es lo que quiero que usted entienda, por causa de la preparación, amén, de la Pascua. ¿Qué es lo que estaban esperando los judíos? ¿Por qué dijeron hay que bajarlo? Porque no podían dejar a los muertos. Era una costumbre crucificarlos en aquel tiempo, hermano, a la gente. Y si era un sábado semanal y lo crucificaron un viernes a X persona, un malhechor, tenían que bajarlo de la cruz y darle sepultura. Era una costumbre de ellos. Y dice, no te podemos dejar a Jesús porque ya viene el día de la Pascua, ¿sí?, un día solemne. Tenemos que bajarlo. Y no está hablando del día sábado, está hablando del día de la Pascua anual. ¿Me está entendiendo? Para que aclaremos las horas. Ok. Entonces, la ley judía para sepultar, aquí lo puse también, prohibía que los cuerpos de los muertos se quedaran sin sepultar al principio de cualquier día de reposo o fiesta. Amén. Recuerde que Lucas 23:46, ¿qué es lo que dice? Léame, hermano Héctor, rápido, por favor, que ya me está acabando el tiempo. Explicó que Cristo murió un poco después de las 3 de la tarde. ¿Ya lo tienen, hermano? ¿De qué dice? Ok, está explicando eso. Explicó que Cristo murió un poco después de las 3 de la tarde. Él habría sido enterrado rápidamente. O sea, murió a las 3, de 3 a 6 lo sepultaron. Amén. No podía quedarse después de las 6 porque ya era otro día. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Antes de la puesta del sol aún no hemos establecido el día de semana en que ocurrió la crucifixión. Sin embargo, nuestro previo cálculo o comparación de las escrituras relacionadas revelan que Cristo debe haber resucitado en algún momento después de las 3 de la tarde, en cualquiera que haya sido el día de 3 días después. Veamos eso ahora. ¿Cuál día de reposo es el gran solemnidad? Cualquier judío le dirá que una solemnidad es un día de fiesta. Estoy hablando de las 7 fiestas judías.
es un día de fiesta, hermano. Amén. O un día santo anual. Eso lo encontramos en Levítico, lo que leyó mi hermano Israel. Describe 7 de estos días que le fueron ordenados a guardar a la nación del antiguo Israel cada año. Una revisión sencilla de este capítulo, podemos verlo en 24, verso 24, el 26, el 32 y el 39, hablando de las fiestas. Revela que Dios consideró estos días como días de reposo. ¿Me está entendiendo? Estos días, hermano, estas fiestas solemnes eran días de reposo, aparte del día sábado. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Observe que Levítico 23:2 se refiere a todos estos días de reposo como fiestas a Jehová. Este mismo versículo también las llama santas convocaciones, que quiere decir asambleas ordenadas. Amén. Estos días no caen el mismo día del día. Estas fiestas no caen el mismo día, año tras año. Estas fiestas no son como las fiestas paganas. Por ejemplo, dígame una fiesta pagana. 12 de diciembre. Todos los 12 de diciembre es esa fiesta. El año que viene, 12 de diciembre. Lo que se celebra, pues usted sabe que se celebra. No sabe persignar todavía. Usted sabe que se celebra. Bueno, anualmente eso es una fecha que no se cambia. Pero para ellos, hermano, para los judíos, esta fecha anual variaba. Podía caer un martes, podía caer un jueves, podría caer un miércoles. ¿Me está entendiendo? Vuelvo a recalcar aquí. No como las fiestas paganas comunes de la mayoría de las personas que observan hoy en día. El Mateo dice, sabéis que dentro de 2 días celebrarás la Pascua. ¿Me está entendiendo? Aquí se está refiriendo, hermano, que se iba a celebrar la Pascua, esta fecha solemne, hermano. Esa celebración que Dios, hermano, había establecido. Amén. Sabéis que dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesús estaba diciendo esto. Amén. Ahí en Levíticos 23 muestra que la Pascua era una fiesta, que no era un día de reposo regular. Amén. Déjenme pasarme para que avancemos. La Pascua original se describe en Éxodo 12, hermano. Hablando de la Pascua, cuando el Señor lo sacó de Egipto. Un cordero era inmolado y la sangre de este cordero se usaba en los dinteles de todas las casas de Israel. O los israelitas, perdón. Esta sangre fue la que causó que el ángel de la muerte pasara por encima de algunas casas en particular. De esta forma, salvando de la muerte al primogénito de la casa. De ahí el término Pascua. Amén. Pero la Pascua del Antiguo Testamento siempre procedía el día de reposo. O sea, la Pascua del Antiguo Testamento siempre procedía, o sea, el siguiente día era el día de reposo anual, llamado el primer día de panes sin levadura. Este día era una solemnidad o día de fiesta para ser celebrado cada año, otra vez el día inmediatamente después de la Pascua. En Números dice, pero en el mes primero del día a los 14 días del mes será que la Pascua de Jehová, y los 15 días de este mes la fiesta solemne. Esta fiesta era el primer día de los panes sin levadura. Se dice esto para que me entienda un poquito mejor. ¿Ok? Aquí está, hermano. El día 14, hermano, sí, que es día miércoles, mataron a Jesús, lo crucificaron. Amén. Al siguiente día, hermano, era la Pascua. Amén. El día que se iba a guardar para el Señor. Quiere decir que antes de las 6 de la tarde, lo que tuvieron que llevar ¿a dónde? A la tumba. Amén. ¿Estamos? Pascua. ¿Sí? Estamos hablando de 3 días y 3 noches. Entonces pasa 15, 16 y 17. Y hermano, este día, el día 15, era el día que se guardaba, el día de la Pascua, que no podían hacer nada, hermano. Y no estoy hablando de este sábado. Quiere decir que en esta fecha
se celebraron 2 sábados. ¿Lo está entendiendo? Ok, entonces aquí de 1, 2, 3, resucitó Jesucristo entre las 3 y las 6 de la tarde. ¿Qué día resucitó? Sábado. ¿Qué día fue crucificado? Miércoles. No fue viernes, ¿verdad que no? ¿Se está dando cuenta, hermano? ¿Por qué hay esto, hermano? Porque en medio de aquí, hermano, está la Pascua. ¿Me entiende? Y es donde la gente, hermano, las iglesias tradicionales, siempre que enseñan, no meten esta Pascua. Por eso nada más cuentan el día sábado regular o semanal, para que me entienda. Amén. Y después, pues claro, aquí resucita el sábado, y esto es lo que son las primicias y todo eso es otro rollo. Amén. Déjeme seguir un poquito aquí, y ya terminé, hermano. Bueno, quiero dejar claro esto, tengo más pasajes bíblicos, pero por el tiempo, quiero que usted y yo entendamos algo, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, no resucitó domingo. Amén. ¿Por qué? Porque había 2 celebraciones, una anual y otra semanal. Amén. Y si usted y yo hacemos cuentas de las 3 en adelante, hermano, a sábado a las 3, son 72 horas. Amén. No hay que perdernos ahí. Son 3 días y 3 noches, 72 horas. Amén. Murió entonces, murió miércoles y resucitó sábado. Para muchos es un problema esto, hermano. Amén. Pero usted y yo tenemos que saber qué día resucitó Jesucristo. Amén. Jesucristo fue inmolado por medio de la crucifixión exactamente el mismo día en que el Cordero Pascual, hermano. Lo era cada año, así como sacrificaban cada año. Recuerde que cada año, hermano, el sacerdote entraba al templo con la sangre del Cordero Pascual, donde el sacerdote, hermano, iba e intercedía por él y por el pueblo. Amén. Cada año. Y ya no iba a haber más cordero porque el sacrificio era Cristo. ¿Me está entendiendo? En 1 Corintios 5:7 simplemente declara, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Cristo fue crucificado en la Pascua. Y en ese día entonces sería automáticamente un día de preparación para un día de fiesta. Fue preparado para un día de fiesta, hermano, o para una solemnidad anual, un día de reposo que debía empezar casi inmediatamente después de su entierro. Amén. ¿Está conmigo? Como mencionamos, los días de reposo anuales pueden ocurrir en cualquier día de la semana, se lo quiero aclarar. Los martes y los jueves son más comunes de cualquier otro día para primer día del pan sin levadura, que el siguiente es la Pascua. Amén. El jueves es probablemente el más común de todos. Por ejemplo, en 36 años, contando inclusivamente entre el 1998 y el 2033, el primer día de pan sin levadura ocurrirá el día jueves 12 veces. Y el día martes va a ser 10 veces. Y todos los demás otros días son menos frecuentes durante este periodo. Amén. Estoy recalcándolo, hermano, porque cae entre semana. Amén. No va a caer sábado. El día de reposo, el día de la fiesta pascual cayó sábado también. Nunca va a ocurrir eso. Amén. Cae en 3 semanas. Amén. En el año de la crucifixión de Cristo, según el calendario hebreo, la Pascua ocurrió un día miércoles. Es lo que le puse en el... Esto significa que el día de reposo anual tuvo que ser un día posterior, o sea, el jueves. El día jueves es el día que se guardaron para Dios. No podían hacer nada. Era el hecho, este día de reposo, el que se acercaba así, requería el entierro rápido de Jesús antes de su llegada. El día de reposo semanal o el día sábado debía ocurrir 2 días después de esto. Amén.
Yo puse aquí algo rápidamente, hermano. Toda la reunión no fue domingo, o sea, ya lo vimos. Ok. No lo puse. Es de que le estaba yo diciendo a mi esposa, hermano, acerca de que quién fue el que vio primero al Señor Jesucristo cuando resucitó. ¿Usted qué piensa? ¿Mm? Ya se lo había dicho. Oye, oiga bien, hermano. Siempre se nos ha dicho de que las mujeres les salieron al encuentro, ¿verdad? Aquí tengo el pasaje, que lo puse ahí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Oiga, eso es lo que creemos nosotros. Pero es que hay pasajes, hermano, oscuros. Amén. Quiero que usted y yo me explique esto. El primer día de la semana, para los judíos, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Ah? No, es el sábado. Para ellos es el sábado. Para nosotros es el domingo. Amén. Nuestro calendario gregoriano es el domingo. Pero para ellos el primer día de la semana es el sábado. Es el día de reposo, el día de descanso para ellos. Descanso para el Señor. ¿Se me está entendiendo? Ok, y dice la Biblia en Juan 21, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana. Fue de mañana. Sábado, ir de mañana al sepulcro. No podía. Porque era día de reposo. ¿Me está explicando? Siendo de mañana y siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. Ahora, ¿qué día de mañana fue entonces cuando vio a Jesús? Nosotros pensamos, hermano, nosotros pensamos, oiga bien, de que ellas vieron al Señor, las mujeres. Pero hay otro pasaje donde dice que Jesús se le apareció caminando a los de Emaús. Y que los de Emaús le dijeron, quédate porque ya es tarde. Jesús acababa de resucitar. Y se le presenta a los discípulos de Emaús. No se les presentó a las mujeres. Perdón, hermanas. Pero es lo que se nos ha enseñado. ¿Sí me están entendiendo? Y dice que los discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Y dice que él tomó el pan y oró y se les abrieron los ojos. ¿Sí? Y después fue y se le presentó a las mujeres. ¿Sí me están entendiendo? En el sepulcro. Entonces, hay cosas que tenemos que leer, hermano, que a veces nosotros creemos que lo hemos oído, ¿sí? Y pensamos que así es y no es así. Amén. Quiero que te pongas de pie, hermanito. Tal vez, hermano, muchos de los que estamos aquí, gracias, hermano, por su esta. Tal vez, hermano, creo que tal vez tú ya sabías que ya había estado el Señor. Enseñarlo para los hermanos que no saben esto, o personas que son nuevas que no saben, y a veces vienen gente y los confunden.
Si se acerca alguien que es del séptimo día, hermano, lo va a confundir y lo va a marear diciéndole que acerca de su enseñanza o doctrina. Por eso es importante que usted sepa, hermano. Amén. Vuelvo a recalcar, tal vez para usted, hermano, pues a mí que pues ya resucitó, yo que ya que me interesa. No, hay que conocer la Biblia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Quiero dejar este tiempo para los anuncios.